Bueno, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, espero que termine mucho mejor. Qué Bueno, marido que te echaste, es un dulce de leche. ¿viste? ¡Ja! ¿Viste lo que Dios tenía reservado? Pero la tuve que parir. O él me tuvo que... Fue mutuo. Bueno. El mensaje de hoy está bastante relacionado con lo que fuimos compartiendo entre todos. Así que, bueno, bendecida por esta confirmación también de la palabra, que antes de empezar la reunión orábamos con Pedro y decíamos, bueno, si este no es el mensaje que vos querés, decinos cuál es. Cambiamos este y vos nos vas a guiar por el que vos realmente quieras, Señor. Y yo les voy a leer el pasaje bíblico que es de Éxodo 34, del 29 al 31. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad. Les pidió que se acercaran y habló con ellos. Acá hay, bueno, como algunas cuestiones que son importantes. Yo señalé estas, pero ustedes después cuando lo vuelvan a leer, si tienen ganas, van a ver otras cosas, porque la palabra tiene eso, cada vez que la volvemos, tenemos un nuevo encuentro con ella, nos va mostrando cosas nuevas. Y también esto, como decía Gloria, no, está contextualizada con nuestro aquí y ahora, o sea, es bien personalizada. Entonces yo acá señalé que me llamaba la atención, es que no se daba cuenta que su rostro resplandecía, que había hablado con el Señor y que tuvieron miedo de acercarse a Él. O sea que en estos puntos va a estar lo que vamos a compartir. Pero antes que nada, vamos a hacer una contextualización, porque si no, lo sacamos de contexto y no entendemos mucho qué era lo que estaba pasando. Moisés era el segundo encuentro que tuvo con Dios, de pasar mucho tiempo con Dios, porque él venía de romper las tablas del pacto. O sea, él venía de haber estado mucho tiempo con Dios. Dios le grabó estas tablas, los 10 mandamientos, y él en su enojo, cuando bajó y el pueblo estaba en cualquiera, el pueblo descarrilado, adorando a otros dioses que se habían inventado ellos mismos, él se enojó mucho, se dejó llevar por su ira. ¿Alguna vez nosotros nos dejamos llevar por nuestra ira? Medio conocido, ¿no? Que nos enojamos, ¿cómo puede ser esto? ¡Fua! Rompió la tabla que había escrito Dios, o sea, si había hecho algo grosso. Y también vemos que este pueblo era impaciente, porque Moisés había estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con Dios, y no pudo esperar esos 40 días y noches, y necesitó hacer este becerro de oro, empezar a adorar, pedía, queremos un Dios para adorar, para que nos cuide, o sea, no pudo esperar el pueblo. Y también tenemos esa característica, que a veces no podemos esperar el obrar de Dios, queremos el aquí y el ahora. Y en esa espera, Dios va trabajando en nosotros, no es una espera caprichosa, no es una espera para castigarnos, es una espera porque vamos produciendo fruto nuevo, fruto que no se lograría de otra manera que no sea de esa. Es lo mismo que una semilla, no ponemos una semilla y enseguida nace la flor. Tiene un tiempo de maduración. Lo mismo pasa con nuestra vida. Y los israelitas pusieron su fe en otras cosas. Y yo acá les quiero decir algo, a pesar de haber visto grandes milagros. Vieron el milagro de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Vieron el mar rojo abrirse. Y eso no alcanzó, porque la fe no crece con los milagros. 500 personas vieron resucitar a Cristo. ¿Saben cuántos de ellas creyeron? 120. ¿Qué pasó con las otras 380? No sabemos, pero no alcanza con ver milagros.
La fe es experimentar al Señor, no es una fe mental. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es Cristo, es un don, es un regalo. No digo yo voy a tener fe, es un regalo. Y no es solo ver milagros, podemos ver un montón, todos los días vemos el milagro de la vida, el milagro de despertarnos, todo el tiempo, pero eso no alcanza. Entonces, él estuvo 40 días, 40 noches, Moisés a solas con Dios. En una primera vez no pasó nada, no bajó con la cara resplandeciente. Y ahí yo se los dejo a ustedes pensando, ¿qué pasó en este primer encuentro que no bajó con la cara resplandeciente y en este sí? Si ustedes quieren, pueden investigar. Pero sí lo que es importante es que él bajó con la cara resplandeciente luego de haber pecado, luego de haber roto esas tablas de los mandamientos, luego de haber roto las tablas del pacto. Pero Moisés se arrepintió y reconoció su error. Entonces yo te animo que si te mandaste alguna o algunas y decís esto es imperdonable, que vayas con tu corazón, porque Dios tiene obras maravillosas para hacer con vos y a través de vos. Entonces Moisés hizo eso, tuvo un nuevo encuentro con Dios y bajó con su rostro resplandeciente. Ahora vamos, después de la contextualización, a lo que quería compartirles. La consecuencia de la experiencia de Moisés de su rostro resplandeciente, que en otras versiones dicen su rostro radiante, que su cara brillaba. Yo pensaba cuando lo digo, bueno, es como la fórmula de las cremas, ¿viste? El lifting. ¿Qué mejor que pasar tiempo con Dios para tener la cara radiante? Dice que hermosea el rostro. Y la piel del rostro de Moisés resplandecía. La palabra hebrea que se usa para resplandecer es karán, que significa que le salían cuernos o rayos de luz de su rostro. Centellaba como el sol. O sea que mientras descendía del monte de Sinaí con las tablas del pacto en su mano, Moisés iba iluminando el camino con su rostro. Y lo más interesante es que él ni siquiera se había dado cuenta. Y yo acá pensaba también como Pedro, que sanaba con su sombra. No se había dado cuenta, no se daba cuenta. Acá nos dice que solo resplandecía su rostro, no resplandecía su cuerpo. Porque el rostro representa a la persona, su identidad delante de los demás. ¿Y qué nos pasa ahora igual que cuando usamos los barbijos? Como que no los reconocemos. Podemos ver el cuerpo, capaz la forma de caminar, pero la cara, él iluminó su rostro. El pueblo de Israel conocía a Moisés y por eso al verlo sabían que él era por sus ropas, por la forma de su cuerpo, porque venía bajando del monte y porque cargaba las tablas del testimonio. Pero nadie podía ver su rostro para confirmar su identidad. Si alguien recién conocía a Moisés en ese momento, no podía saber realmente quién era él, porque solo, ¿saben qué veía? La gloria de Dios. Ahora, cuando el pueblo veía a Moisés, no lo veía a él, sino la gloria de Dios que resplandecía a través de él. El verdadero rostro de Moisés estaba oculto detrás de la gloria de Dios. Ya él no era el mismo hombre que ellos habían conocido antes que subiera al monte. Ahora era un hombre diferente por la gloria de Dios. Ya no era más el Moisés que conocían, era distinto y lo percibían con algo físico. La luz que resplandecía en el rostro no era de algo natural, ni mucho menos era producida por él mismo, sino que era el reflejo de la gloria de Dios que había llenado todo su ser. O sea, que al estar en contacto prolongado con la gloria de Dios, Moisés se impregnó de ella y la reflejaba en su rostro. Yo acá les voy a compartir un versículo de Corintios, 2 Corintios 4:6, que dice, en la versión internacional dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Se los vuelvo a repetir. Porque Dios,
que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. O sea que no es algo mental, tiene que ser una experiencia, dice, en nuestro corazón, en nuestro corazón. De modo que el Evangelio nos cambia la vida. Pero para que nuestras vidas cambien realmente, necesitamos estar en constante contacto y prolongado con la presencia y la gloria de Dios. No es un ratito. Moisés estuvo 40 días, 40 noches, un tiempo prolongado. Cuando un cristiano ora y lee la Biblia con regularidad, se le nota en su rostro. ¿Y saben dónde más se le nota? En su vida, en su estilo de vida. Se comporta diferente alrededor de las personas que lo rodean. Ya no vive según sus parámetros, según la lógica del mundo, según lo que le conviene. No, su vida está regida por Dios, por sus valores. Y ya lo dice la palabra en Gálatas 5, 22, 23, que dice, se manifiesta en él el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos son frutos del Espíritu. ¿Los tenemos? Seguro. ¿Los desarrollamos? ¿Cómo están? ¿Más arriba, más abajo? ¿Tanque bajo, tanque medio? Rojo, hay que llenarlo. Generalmente el creyente ni siquiera se da cuenta de cuánto ha cambiado por estar en comunión constante con Dios. Aunque la gente de su alrededor sí lo nota, como le pasó a Moisés. Mucha gente que se convirtió dice, ¡ay, estás cambiada! Muchas de nuestras hermanos cuentan que las demás personas se dan cuenta que Dios las ha transformado. Porque los cambios que se hacen con nuestras fuerzas duran un ratito, no lo podemos sostener, porque nuestra esencia tira para otro lado, tira para el egoísmo, para el mal, para el provecho propio. Pero lo de Dios, la obra de Dios es eterna. O sea, lo que Él tocó es bendito. Por eso siempre es, despojémonos de nosotros, entreguémoslo, porque está bendecido por Dios. Tengamos ese hábito. Esto te lo entrego, esto te lo doy. Este momento, este día, mi familia. Y después otra cosa que me llamó la atención era esto, que los israelitas tuvieron miedo. Yo, ¿cómo van a tener miedo? Y ahí linkeé que me hizo acordar a Adán y Eva en el Edén. Que ellos tuvieron miedo, cuando pecaron, tuvieron miedo de Dios. Dice, así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Acá nos dice cosas muy importantes. Primero, Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Y a medida que se acercaba al campamento, observaba que la gente se alejaba. Se imaginan ustedes, se escondía. Imagínense que ustedes van con una buena noticia, algo muy esperado también, porque estaban esperando las tablas del pacto, y que la gente se esconda. ¿Qué tengo? ¿Qué habrá pasado? Dice que hasta su propio hermano se escondía de él. A veces hasta nuestra propia familia, gente tan cercana a nosotros o que para nosotros es muy importante, a veces se puede alejar de nosotros, huye. Pero él, ¿qué hizo? Los llamó. Y ellos con temor volvieron a él y hablaron allí con Moisés. Él los llamó, no se quedó con que ay, la gente se va, esta gente no quiere la buena noticia, no, él intentó, intercedió. Siempre Moisés intercedió con Dios para que no los castigue al pueblo de Israel un montón. Él es uno de los grandes intercesores también. A pesar del temor del pueblo, Moisés los llamó a acercarse a la gloria de Dios, que él reflejaba, y escuchar la palabra de Dios. Pero él tenía en claro que esa gloria no era propia. Siempre acordémonos de esto. Es prestada, no es nuestra, es de Dios. Por eso necesitamos todo el tiempo recargarlo, porque no es que una vez tuve, eso enseguida necesita nueva, llenarse. Esta es nuestra misión hoy,
acercar a la gente a la gloria de Dios y hablarles de la palabra de Dios. Debemos llamar a la gente a la luz para que sean perdonadas y para que empiecen a caminar en la luz de Dios. Pero si ellos la rechazan y prefieren andar en tinieblas, debemos seguir orando por ellos y seguir mostrándoles la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Moisés hizo eso, siguió intercediendo ante Dios por el pueblo, aunque ese pueblo era terco, descarriado, al igual que nosotros, ¿no? Él siguió, insistió, siguió intercediendo, siguió orando. Para finalizar, quería como repasar que Dios es un Dios todopoderoso. Y Él es enorme, y que una de las cualidades que tiene, que me encantó, que dice que es inminente, que significa que es íntimo. Es un Dios íntimo. Moisés tuvo esa intimidad con Dios, y Dios lo llamó a él solo, porque le dijeron, vos, el único que se puede acercar acá, sos vos, no los demás. Hasta Josué lo dejó aparte, vos solo. Nos busca para tener ese encuentro solos. Está buenísimo tener espacios compartidos, alabarlo, compartir la palabra en comunidad, pero nunca nos olvidemos que necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Siempre necesitamos ese tiempo a solas, en lo profundo. Él nos conoce en lo íntimo. Y se nota la diferencia cuando compartimos la palabra mentalmente, cuando la repetimos, pero la palabra no nos atravesó. La repetimos, decimos siempre lo mismo, qué bueno, la tenemos como a la lengua fácil, pero no llegó a nuestro corazón. Entonces lo que decimos no tiene autoridad, pero no autoridad de, ay, yo haces lo que yo te digo, no llega. La palabra es viva. Yo acá ponía, compartimos un pedacito de Cristo, te comparto un pedacito de Cristo, te comparto vida. Y eso llega. Seamos como Moisés, reconozcamos cuando nos equivocamos, intercedamos por otros sin cesar y pasemos tiempo con Dios. Que brillemos, brillemos, brillemos hasta el fin del mundo. Ahora les quiero compartir una canción para que lo podamos cantar juntos. Y después vamos a tener un momento de oración. Y después vamos a tener un momento de compartir. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa.
somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad. De gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Oramos. Padre amado, gracias Señor por este día, gracias por tu presencia, Señor, por esa intimidad, Señor, por esas ganas que tenés, Señor, de encontrarnos con nosotros, Señor, así como estamos, así como somos, Señor, tú nos miras a través de tus ojos, Señor, y somos perfectos, Señor, perfectas, y porque estamos completas en vos, Señor. Gracias porque con esta palabra, Señor, que nos compartiste, Señor, nos dices que no importa lo que hagamos, Señor, que podemos ir libremente por la obra que hizo Cristo, Señor, a encontrarnos contigo, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, por nuestras obstinaciones, Señor. Queremos esperar tus tiempos, Señor. Queremos brillar, Señor, pero brillar tu luz, Señor, que esa luz que resplandece, Señor, hasta el fin del mundo, esa luz que ilumina en la oscuridad, Señor, ese faro, Señor, eres tú. Que podamos, Señor, tener las mismas ganas, la misma tenacidad que tenía Moisés por orar por otras personas, Señor, por acercarnos aún a aquellos que se esconden, Señor, aquellos que nos rechazan, Señor, que lo podamos compartir, pero a través de nuestra vida, que sea la experiencia, Señor, de tú obrando a través nuestro, Señor, que tú nos transformes, Señor, que demos testimonio, Señor, que ni siquiera sepamos, Señor, pero los demás saben que eres tú el que estás ahí, que eres tú el que haces la obra, que eres tú el que nos das esa fe, esa esperanza, Señor, el que puede hacer una obra que nadie puede hacer y que nadie puede borrar, Señor. Bendice, Señor, te bendecimos, te amamos, Señor. Gracias por este día, gracias por estar y gracias por amarnos, Señor. Te amamos, queremos disfrutar tiempo contigo, Señor. Queremos apartar tiempo para estar con vos, solo con vos, que nuestra mente se acalle, que nuestro corazón se abra, Señor, y que tú lo llenes por completo. En el nombre precioso y amado de Cristo Jesús. Amén.